Nunca imaginé que un simple sobre de papel podría congelar el tiempo y cambiarlo todo para mí. Mi nombre es Elena, y a mis 80 y tantos años, pensaba que ya lo había visto todo. La vida, con sus subidas y bajadas, me había enseñado a ser fuerte, a resistir, a levantarme una y otra vez. Había enfrentado la escasez, la pérdida de seres queridos, la soledad. Creía que mi espíritu, forjado en la adversidad, era inquebrantable. Pero ese día, el olor a lavanda y a moho de mi casa, mi refugio de toda una vida, no pudo calmar la tormenta que se desató en mi corazón, una tormenta que amenazaba con arrastrarme a un abismo de incertidumbre. El sobre estaba sobre la mesa de la cocina, justo al lado de mi taza de café a medio terminar. Su blancura inmaculada contrastaba cruelmente con el desorden de mis pensamientos. No tuve que abrirlo para saber lo que contenía. Mis sobrinos, Ricardo y Marcelo, se habían encargado de que el mensaje fuera claro, con cada visita, con cada llamada, con cada mirada condescendiente. Sus palabras, antes veladas, ahora resonaban con una frialdad calculada. La confirmación oficial, la letra impresa que exigía mi salida, era un golpe directo, un peso insoportable en el pecho que casi me impedía respirar. Mis manos, ya temblorosas por la edad y la conmoción, se aferraron al borde de la mesa. No era solo la vejez que debilitaba mis fuerzas, era el miedo, una sensación fría y pegajosa que me recorría la espalda, paralizando cada músculo. El aire en la cocina se sentía denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar mi caída. Es fácil, se sabe, subestimar a una persona por su apariencia. La sociedad tiende a ver la edad como una debilidad, como el final de la utilidad, como una etapa donde solo queda esperar el ocaso. Quizás, al observar a alguien mayor, con la piel surcada por el tiempo y los pasos lentos, se piense, pobre, ya no puede hacer mucho. Se asume que la mente también se ha vuelto frágil, que los días de ingenio y acción han terminado. Pero la verdadera fuerza, la sabiduría acumulada a través de décadas de experiencias, de errores y de triunfos silenciosos, a menudo reside en los lugares más inesperados, esperando el momento justo para revelarse. Mi historia es una prueba irrefutable de ello, una lección sobre los peligros de juzgar un libro por su portada. Mis rodillas flaqueaban, no solo por los años que pesaban sobre ellas, sino por la angustia que me oprimía el alma. Sentía el suelo desaparecer bajo mis pies, como si un abismo se abriera ante mí. ¿A dónde iría? ¿Qué haría una mujer de mi edad, sin recursos aparentes, sin un lugar al que llamar hogar? Ricardo y Marcelo, mis propios sobrinos, a quienes había visto crecer desde niños, a quienes había consolado y apoyado en sus momentos difíciles, ahora me veían como un estorbo, un obstáculo para sus planes, un simple número en sus cálculos financieros. Sus voces, antes amables y llenas de promesas, ahora sonaban a sentencia, a un futuro que no era mío, un asilo, un lugar ajeno donde mis recuerdos se desvanecerían entre paredes impersonales. Querían mi casa, este pedazo de tierra que mi abuelo había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, con el sudor de su frente y la esperanza de un futuro mejor para su familia. Para ellos, era solo un terreno viejo, una oportunidad de negocio, un activo que podían monetizar. Para mí, era la vida misma, el eco de generaciones, el santuario de mi memoria, cada grieta en la pared contando una historia. Mientras la visión se me empañaba por las lágrimas que amenazaban con desbordarse, lágrimas de impotencia y rabia contenida, mis ojos, ya cansados por la lectura de incontables libros a lo largo de los años, se toparon con un objeto olvidado en la estantería de libros. Era un diario viejo, de esos con la tapa de cuero gastada y las páginas amarillentas por el tiempo, que guardan más que simples palabras. Lo había tenido por décadas, casi olvidado, un tesoro personal que nadie más conocía, ni siquiera mis sobrinos, quienes nunca se interesaron por mis pertenencias más allá de lo material. Una punzada de curiosidad, casi un susurro de mi propia juventud, de la Elena que había sido y que había forjado su propio camino, me hizo extender la mano. Era como si el diario me llamara con una voz inaudible pero potente, como si fuera la única ancla en medio de un mar embravecido, la única luz en la oscuridad que me envolvía. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas cosas viejas se tienen alrededor que podrían ser la clave de algo grande? A veces, la respuesta a los problemas más grandes está justo ahí, esperando que se vea con otros ojos, con una mente abierta, libre de prejuicios y de la prisa del mundo moderno. No se debe subestimar el poder de lo que parece insignificante, de lo que la mayoría desecharía sin pensarlo dos veces. Mi diario, en ese momento de desesperación, parecía solo un objeto nostálgico, un recuerdo de tiempos pasados, pero guardaba un secreto que ni mis sobrinos, ni nadie en su círculo de avaricia, podrían imaginar. Lo tomé entre mis manos,
sintiendo el peso de los años en su cuero suave al tacto. El aroma a papel añejo y a tinta desvanecida me transportó por un instante a otro tiempo, a otra Elena, una Elena que había vivido una vida paralela, oculta a los ojos del mundo. La Elena que era diferente, la Elena que ellos no conocían, la Elena que había construido algo extraordinario, lejos de la mirada pública. La urgencia del desalojo me apretaba, el plazo se cernía sobre mí como una guillotina, pero la curiosidad por ese diario, por lo que podía contener en sus páginas amarillentas, era aún mayor. Era como si el destino me estuviera dando una última oportunidad, una última carta para jugar en esta partida que parecía perdida. Mis sobrinos me veían como una mujer frágil, una anciana que solo esperaba el final de sus días, una carga fácil de desechar. Pero la verdad es que la vida, con sus golpes y sus lecciones, me había enseñado a ser una estratega, una sobreviviente nata, capaz de adaptarme y de encontrar soluciones donde otros solo veían callejones sin salida. Y ese diario no era solo un registro de mis pensamientos o de mis días, era un mapa, un testamento de una vida que había vivido en las sombras, construyendo en silencio, observando mientras otros hacían ruido y se distraían con lo superficial. La forma en que las personas perciben la realidad a menudo está limitada por lo que ven en la superficie, por lo que les muestran los sentidos y las apariencias. Si alguien solo ve una casa antigua y una mujer mayor, es fácil que su mente salte a conclusiones sobre el valor y la capacidad de ambos. Sin embargo, la verdadera riqueza, el verdadero poder, a menudo se cultiva en la discreción, lejos de la mirada pública, con paciencia y visión a largo plazo. Es una lección fundamental que la vida nos ofrece: no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece humilde carece de un valor inmenso. Piensa en una semilla, pequeña, insignificante, pero con el potencial de un árbol majestuoso, capaz de dar sombra y frutos por generaciones. Mi diario era esa semilla, cargada de un potencial que nadie sospechaba. El papel de desalojo en una mano, el diario abierto en la otra, y la certeza de que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Pero este diario, que mis sobrinos ni siquiera se dignaron a mirar, no solo contenía mi pasado, revelaba la verdad de un imperio forjado en las sombras, tan vasto y con ramificaciones tan profundas que haría temblar los cimientos de lo que ellos creían saber sobre el poder y el dinero. Un imperio que, hasta ahora, solo yo conocía. ¿Están listos para descubrir cómo una anciana indefensa pudo construir una fortuna que desafía toda lógica y que ahora, inesperadamente, se convertiría en su arma más poderosa? Hay momentos en la vida donde un objeto común se convierte en el portal hacia un conocimiento extraordinario. Este diario, viejo y gastado, no era solo un conjunto de recuerdos, era un mapa, una guía para entender cómo el poder y la fortuna se construyen desde la discreción, lejos del ruido. Abrí el diario con manos que aún temblaban por la noticia del desalojo. El papel, amarillento por el paso de los años, desprendía un aroma a tiempo y a historias guardadas. La tinta, en algunas partes desvanecida, revelaba una caligrafía que reconocí como la mía, pero que parecía pertenecer a una Elena diferente, una versión más joven, llena de una determinación que la vida había pulido. Lo que encontré en esas primeras páginas no era lo que cualquiera esperaría de un diario personal. No eran solo lamentos o sueños juveniles. Eran observaciones, principios, decisiones. Era el inicio de una filosofía de vida que me permitió construir algo que nadie, ni mis sobrinos con toda su ambición, podían siquiera imaginar. Recuerdo la primera entrada. No hablaba de dinero, ni de grandes planes de negocio. Hablaba de la observación. Decía: el mundo está lleno de necesidades insatisfechas, y la mayoría de las personas están demasiado ocupadas quejándose para verlas. Esa frase, escrita hace décadas, fue la semilla. Fue la chispa que encendió mi mente. Piense en esto: ¿cuántas veces pasa por alto una oportunidad porque su atención está en lo que le falta, en lugar de lo que está disponible? Es una trampa común. Yo aprendí a buscar lo que faltaba. Mis sobrinos, Ricardo y Marcelo, siempre vieron el mundo en términos de lo que podían tomar, de lo que era visible y tangible. Para ellos, esta casa era solo un terreno con valor de mercado. Nunca se detuvieron a pensar en el valor que el tiempo, la historia y, sobre todo, la discreción podían acumular. Esa es la diferencia fundamental entre una mente que busca la riqueza rápida y una mente que construye un legado. La verdadera autoridad no se impone con gritos, se gana con resultados silenciosos. El diario detallaba cómo, desde muy joven, me di cuenta de que la gente subestimaba el poder de lo pequeño, de lo que no hacía alarde. Mientras otros buscaban el reconocimiento, yo buscaba la eficiencia, la solución a problemas que nadie quería resolver. Era como un detective que busca pistas invisibles a simple vista.
Por ejemplo, si usted quiere encontrar una solución a un problema, no se enfoque en lo que todos ya están haciendo. Mire lo que falta. ¿Qué necesidad tiene su comunidad que nadie satisface? ¿Qué servicio podría ofrecer que simplifique la vida de otros? Quizás la respuesta no sea grandiosa al principio, pero las grandes fortunas a menudo comienzan con una idea simple y bien ejecutada. La urgencia del desalojo me recordaba que el tiempo no espera. Pero el diario me enseñaba que el tiempo, bien invertido, es el mayor aliado. Las páginas revelaban cómo cada pequeña decisión, cada paso calculado, no era un acto aislado, sino parte de un plan mayor, invisible para el ojo inexperto. Era como construir un edificio ladrillo a ladrillo, sin que nadie viera el plano completo hasta que la estructura estuviera casi terminada. Esta es la esencia de la paciencia estratégica. Sentí una punzada de identificación con mi yo más joven, con esa Elena que, a pesar de las limitaciones, decidió no ser una víctima de las circunstancias. Esa Elena que entendió que el verdadero beneficio no era solo acumular cosas, sino construir una base sólida, un sistema que funcionara por sí mismo. Ella sabía que la vida, a menudo, nos presenta desafíos no para derrumbarnos, sino para obligarnos a encontrar nuestra verdadera fortaleza. El diario no era solo un registro, era un manual. Cada entrada era una lección sobre cómo transformar la adversidad en oportunidad. Hablaba de la importancia de la red de contactos, no de aquellas personas que solo buscan su propio beneficio, sino de aquellas que comparten una visión, que entienden el valor de la confianza y el trabajo en equipo. Mencionaba cómo cultivar relaciones genuinas, basadas en el respeto mutuo y la ayuda silenciosa, puede abrir puertas que el dinero por sí solo nunca podría. Una de las lecciones más impactantes que leí esa tarde fue sobre el poder de la invisibilidad. No se trataba de esconderse, sino de operar con tal eficacia y discreción que su impacto fuera enorme, pero su presencia, casi imperceptible. Esto permitía evitar la envidia, la competencia desleal y las distracciones. Es como el aire que respiramos, esencial, omnipresente, pero rara vez notamos su presencia hasta que nos falta. Mis sobrinos, con su ruido y su prisa, nunca entendieron esto. Ellos querían el brillo, la ostentación. Yo, en cambio, busqué la solidez, la raíz profunda. El diario me recordaba que la verdadera riqueza no es lo que se muestra, sino lo que se tiene, lo que se ha construido con principios inquebrantables. Mientras pasaba las páginas, una entrada en particular me detuvo. Estaba escrita con una tinta más oscura, casi como si la importancia de esas palabras hubiera exigido una presión extra en la pluma. Decía, el mayor error es creer que el dinero es el fin. El dinero es solo una herramienta. La verdadera riqueza es la capacidad de crear valor donde otros solo ven vacío. Esta frase me hizo recordar un momento crucial, una decisión que tomé cuando era muy joven, una que cambió el curso de mi vida y la de muchos otros, sin que ellos lo supieran. Fue una decisión que me llevó a un camino insospechado, a un mundo de oportunidades ocultas. El diario, con su sabiduría silenciosa, me estaba preparando para la batalla que se avecinaba. Pero había una página, una en particular, que contenía un nombre y una fecha. Un nombre que no esperaba ver, y una fecha que marcaba el inicio de todo, de algo mucho más grande y complejo de lo que mis sobrinos podrían haber imaginado. Este nombre, esta persona, era la clave para entender cómo una mujer sin fortuna aparente pudo, en las sombras, tejer una red de influencia y poder que ahora, en mi momento más vulnerable, se revelaría como mi mayor defensa. ¿Quién era esa persona y qué papel jugó en la construcción de mi imperio invisible? La respuesta estaba a punto de ser desvelada, y cambiaría por completo la percepción de mi vida. El nombre que apareció en el diario no era el de un magnate ni el de un político influyente, era el de don Emilio, el viejo archivista de la biblioteca del barrio, un hombre que parecía vivir entre sombras y polvo, pero que guardaba las llaves de un conocimiento que pocos valoraban. Su nombre, escrito con la misma tinta oscura que el principio de la frase anterior, me hizo sentir un escalofrío. Don Emilio no era alguien que mis sobrinos, Ricardo y Marcelo, hubieran considerado importante. Ellos siempre buscaron el poder en los lugares obvios, en los despachos lujosos y en los nombres que aparecían en los periódicos. Pero el verdadero poder, como aprendí, a menudo reside en la discreción, en aquellos que observan sin ser vistos. La primera vez que conocí a don Emilio, yo era apenas una joven con más preguntas que respuestas, sentada en la biblioteca, buscando algo que me diera una dirección. Él era un hombre de pocas palabras, con lentes gruesos y manos manchadas de tinta. Su oficina, un laberinto de estantes llenos de libros viejos y archivos polvorientos, era su reino. Desde el primer momento, sentí que él veía algo en mí que otros no veían, una curiosidad insaciable,
una sed de entender cómo funcionaba el mundo más allá de lo evidente. Él me enseñó que la información es el oro de nuestro tiempo, pero que su verdadero valor no está en acumularla, sino en saber usarla. Don Emilio me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva. Elena, ¿sabes por qué algunos árboles crecen más fuertes que otros? No esperó mi respuesta. No es solo por el sol o el agua. Es por las raíces que nadie ve, por la forma en que se conectan bajo la tierra con otros árboles, creando una red de apoyo invisible. Esa fue su primera lección sobre la autoridad. La verdadera autoridad no se proclama, se construye en silencio, con conexiones profundas y una base sólida que otros no pueden ver. Si usted quiere construir algo duradero, no se enfoque solo en lo que es visible. Piense en las raíces, en las bases que lo sostienen. Me enseñó a observar. No solo a mirar, sino a ver los detalles que otros ignoraban. Me decía, la mayoría de la gente escucha para responder, no para entender. Me retaba a ir a los mercados, a los parques, a los cafés, y simplemente escuchar. Escuchar las quejas, los deseos no expresados, las necesidades que nadie articulaba claramente. Esa era la clave para identificar oportunidades. Por ejemplo, si usted quiere emprender, no pregunte qué quiere la gente. Observe qué les frustra, qué les hace perder tiempo, qué problema pequeño pero constante tienen en su día a día. Ahí, en esas pequeñas fricciones, se esconde el beneficio. El diario estaba lleno de sus frases, de sus consejos. Una de las más importantes era sobre la urgencia. La vida es un río que fluye sin detenerse, me dijo una vez. Si no aprovechas el momento para construir tu barca, el río te arrastrará. Pero no confundas la prisa con la acción inteligente. Él me enseñó a actuar con propósito, no con desesperación. La urgencia no significa correr sin rumbo, significa reconocer el valor del tiempo y usarlo sabiamente para avanzar hacia un objetivo claro. Mis sobrinos, en su prisa por desalojarme, estaban cometiendo el error de la prisa sin propósito. Don Emilio también me habló de la identificación. Me contó historias de personas comunes que lograron cosas extraordinarias porque supieron conectar con los demás, entender sus motivaciones y sus miedos. Me dijo, si quieres influir en alguien, primero debes entender su mundo, sus preocupaciones. Ponte en sus zapatos. Esto me ayudó a construir relaciones basadas en la confianza, no en el interés. Aprendí a ofrecer ayuda antes de pedirla, a ser un recurso valioso para otros. Esto creó una red de lealtad que, con el tiempo, se volvió impenetrable. ¿Cómo aplicar esto en su vida? Busque formas de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Verá cómo esa generosidad regresa multiplicada. El beneficio, según don Emilio, no era solo monetario. El verdadero beneficio es el impacto que dejas, la huella que imprimes en el mundo y en las vidas de las personas. Él me animó a buscar proyectos que no solo generaran ganancias, sino que también resolvieran problemas reales, que mejoraran la vida de la comunidad. Fue así como, de manera silenciosa, comencé a invertir en pequeñas iniciativas, a apoyar a talentos locales, a construir infraestructuras que nadie más quería financiar. Estos eran los ladrillos invisibles de mi imperio. Las páginas del diario revelaban cómo don Emilio, a través de sus historias y sus preguntas, me guiaba hacia una comprensión más profunda de la estrategia y la influencia. Él no me daba las respuestas, me enseñaba a encontrarlas. Me hizo entender que el mundo está lleno de oportunidades para aquellos que están dispuestos a ver más allá de la superficie, para aquellos que entienden que el poder no siempre se manifiesta con ruido, sino con una fuerza silenciosa y constante. Mientras leía, sentí su presencia, su voz grave resonando en mi mente. Las lecciones de don Emilio no eran solo teorías, eran herramientas prácticas que me habían permitido sobrevivir y prosperar en un mundo que a menudo valora lo superficial. Pero había una última entrada relacionada con él, una que nunca había entendido del todo. Hablaba de un legado oculto, de una última voluntad que él me había confiado, no en palabras, sino en un objeto. Un objeto que, según el diario, estaba escondido en esta misma casa, y cuya revelación cambiaría todo. Un objeto que mis sobrinos buscaban sin saberlo, y que yo, hasta ahora, había ignorado por completo. ¿Qué era ese objeto y qué secreto guardaba don Emilio que era tan importante como para ser su última voluntad? La respuesta, sentí, estaba a punto de ser desenterrada. La mención de un legado oculto y un objeto escondido en esta misma casa me hizo sentir un peso en el pecho, una mezcla de emoción y una curiosidad que me quemaba por dentro. Mis sobrinos, Ricardo y Marcelo, seguían con su ruido, revisando los cajones con prisa, buscando papeles de valor, joyas, cualquier cosa que brillara.
Ellos buscaban lo obvio, lo que se podía vender rápido. Pero don Emilio me había enseñado a buscar lo que nadie más veía, lo que no tenía un precio a primera vista, pero que guardaba un valor incalculable. Pensé en sus palabras: el verdadero tesoro no es lo que se encuentra, sino lo que se descubre al buscar. Esa frase resonó en mi mente mientras miraba a mi alrededor. La casa, que para ellos era solo una propiedad, para mí era un libro abierto, lleno de historias y, ahora, de un secreto que don Emilio me había confiado. ¿Cómo podía haber pasado por alto algo tan importante? La respuesta era simple: no había estado buscando con los ojos correctos, no había aplicado la lección de la invisibilidad, que él tanto me recalcó. Mis sobrinos levantaban el polvo, movían muebles sin cuidado, gritaban órdenes. Era un caos. Yo, en cambio, comencé mi búsqueda en silencio, con una calma que venía de la confianza en las enseñanzas de don Emilio. Él siempre decía: cuando el mundo hace ruido, es el momento de escuchar el susurro. Y el susurro, en este caso, era la pista del diario, la última voluntad de un hombre que había visto más allá de lo material. Recordé una de sus lecciones sobre la paciencia estratégica. No se trata de encontrar rápido, sino de encontrar bien, me dijo una vez. Cada rincón tiene una historia, cada objeto un propósito. Empecé por la sala, no abriendo cajones al azar, sino observando. ¿Qué era diferente? ¿Qué no encajaba? ¿Qué objeto había permanecido en el mismo lugar por décadas, casi fusionado con el tiempo, pero que ahora, bajo esta nueva luz, podría revelar algo? Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces busca soluciones grandes y complicadas cuando la respuesta está justo frente a usted, en algo pequeño que siempre ha estado ahí? La mayoría de las personas descartan lo simple, lo que no parece grandioso. Pero la genialidad, a menudo, reside en la simplicidad. Don Emilio me enseñó a valorar lo discreto, lo que no llama la atención. Mis sobrinos se reían de mi lentitud. Abuela, ¿qué buscas? El tesoro de los piratas, dijo Ricardo con una sonrisa burlona. Yo solo sonreí. Ellos no entendían que el verdadero tesoro no era de oro y joyas, sino de conocimiento y poder. Eso es lo que don Emilio me había legado. Me moví hacia la biblioteca, mi santuario. Ahí, entre los libros que don Emilio tanto amaba, sentí que la respuesta estaba más cerca. Él me había enseñado que los libros no eran solo papel y tinta, eran portales a otras mentes, a otras épocas. Me detuve frente a un estante lleno de enciclopedias viejas, de esas que nadie usa hoy en día. Eran pesadas, voluminosas, olvidadas. Pero don Emilio tenía una forma especial de ver lo olvidado. Lo que la gente desecha, a menudo guarda el mayor valor, solía decir. Recordé que, de niña, don Emilio me había regalado una pequeña brújula de latón. Esta brújula no te dirá dónde está el tesoro, Elena, me dijo. Te enseñará a buscarlo por ti misma. Esa brújula, que guardaba en un cajón olvidado, me vino a la mente. No era el objeto que buscaba, pero era un símbolo de su método. Me hizo pensar en la dirección, en los puntos cardinales. De repente, una idea. Don Emilio siempre fue un hombre de orden, de sistemas. Si había escondido algo, no sería al azar. Sería con un propósito, con una lógica que solo alguien que lo conociera bien podría descifrar. La urgencia del desalojo me empujaba, pero la voz de don Emilio en mi mente me decía: calma, Elena. Observa el patrón. Miré el estante de enciclopedias de nuevo. Todas estaban en orden alfabético, excepto una. Una enciclopedia de historia universal, con una tapa de cuero gastada, estaba un poco fuera de lugar, apenas unos milímetros. Para cualquiera, sería un descuido. Para mí, era una pista. Don Emilio nunca dejaba nada al azar. Mis manos temblaron un poco al sacar el libro. Era pesado, más de lo normal. Al abrirlo, no encontré páginas, sino un hueco cuidadosamente cortado en el centro, formando un compartimento secreto. Dentro, no había joyas ni dinero. Había una pequeña caja de madera oscura, tallada con símbolos que no reconocía, y una llave antigua, de esas que no abren ninguna cerradura moderna. La caja no era grande, pero su presencia llenó la habitación con una energía silenciosa. Mis sobrinos, ajenos a mi descubrimiento, seguían con su búsqueda superficial en otras partes de la casa. Ellos buscaban lo que se podía ver. Yo había encontrado algo que solo se revelaba a quien sabía mirar con el corazón y la mente. Pero el verdadero misterio no era la caja en sí, sino lo que contenía.
¿Qué secreto había guardado don Emilio en este pequeño cofre? ¿Y por qué era tan importante que lo consideró su última voluntad? La llave que lo acompañaba no abría la caja. Había una pieza más en este rompecabezas, una que me llevaría a un lugar inesperado y a una revelación que cambiaría el destino de esta casa y de mi familia para siempre. La pequeña caja de madera oscura, con sus símbolos extraños y la llave antigua que no abría su cerradura, se convirtió en el centro de mi universo en ese instante. Mis sobrinos seguían con su búsqueda ruidosa, ajenos a la joya que tenía en mis manos. Para ellos, la casa era un montón de cosas viejas. Para mí, se había transformado en un mapa de tesoros, y esta caja era el primer indicio de un camino que don Emilio había trazado con una sabiduría que ahora entendía mejor que nunca. La lección de la autoridad silenciosa de don Emilio resonó en mi mente. Él no necesitaba gritar para ser escuchado, sus acciones, sus objetos, hablaban por él. Esta caja era un testamento a eso. No era ostentosa, pero su misterio era una fuerza magnética que me atraía. ¿Qué guardaba un hombre tan sabio en algo tan discreto? La curiosidad me impulsó a examinarla con detalle. La llave antigua no encajaba en la cerradura visible. Eso significaba que había otra forma de abrirla, un mecanismo oculto, una pista que don Emilio había dejado para que yo la descifrara. Él siempre decía, las respuestas más valiosas no están en la superficie, están escondidas para aquellos que tienen la paciencia de buscarlas. Esta era su forma de ponerme a prueba, de asegurarse de que yo realmente había aprendido sus lecciones. Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces se ha rendido porque la solución no era obvia? La mayoría de la gente busca el camino fácil, la respuesta instantánea. Pero el verdadero crecimiento, la verdadera riqueza, se encuentran al superar los desafíos que requieren un pensamiento más profundo, una observación más atenta. Si usted quiere lograr algo grande, prepárese para buscar más allá de lo evidente. Me senté en el suelo de la biblioteca, con la caja en mis manos, mientras el ruido de mi sobrino se alejaba hacia otras habitaciones. Sentí una conexión profunda con don Emilio en ese momento. Era como si él estuviera ahí, guiándome, susurrándome al oído. Él me había enseñado a leer entre líneas, a ver lo que no estaba escrito, a sentir la energía de los objetos. La caja tenía una textura suave, pulida por el tiempo. Los símbolos tallados eran intrincados, como un lenguaje secreto. Me recordaron una conversación que tuvimos una vez sobre la identificación. Elena, me dijo, para entender un mensaje, primero debes entender al mensajero. Sus símbolos, sus metáforas, son su forma de hablar. Los símbolos en la caja no eran solo adornos, eran una parte del mensaje. Comencé a girar la caja, a sentir cada una de sus caras. Busqué hendiduras, botones ocultos, cualquier cosa que indicara un mecanismo. Don Emilio no era de trucos baratos. Su mente era más sofisticada. Recordé su fascinación por los rompecabezas antiguos, por los mecanismos de relojería. La precisión es la clave, solía decir. Cada pieza tiene su lugar, su función. Mis dedos recorrieron los bordes, la base, la tapa. Nada. La frustración comenzó a asomarse, pero luego recordé otra de sus frases, la prisa es enemiga de la sabiduría. Si no encuentras la respuesta, no es que no exista, es que no has mirado desde el ángulo correcto. Me tomé un respiro. Cerré los ojos y traté de pensar como él. ¿Qué haría don Emilio? Él siempre me animaba a usar todos mis sentidos. No solo la vista, sino el tacto, el oído. Acerqué la caja a mi oído y la agité suavemente. Escuché un leve tintineo, como si algo pequeño se moviera dentro. Eso me dio una nueva pista. No era una caja sólida, tenía un compartimento interno. Volví a examinar los símbolos. Uno de ellos, en la parte inferior, parecía un pequeño sol con rayos. Al presionarlo suavemente, sentí un clic casi imperceptible. Una pequeña ranura se abrió en el lateral de la caja, revelando un espacio diminuto. No era la cerradura principal, sino un compartimento para la llave. Pero la llave que tenía no encajaba ahí. Era demasiado grande. Esto me llevó a la lección de beneficio de don Emilio. El verdadero beneficio no es lo que obtienes, sino lo que aprendes en el proceso, me había dicho. Cada paso, cada error, era una oportunidad para aprender. La llave que tenía era una distracción, una pieza del rompecabezas que me llevaba a buscar otra cosa. Entonces, la revelación. La llave antigua, la que no abría la caja, no era para la caja.
Era una pista para encontrar otra llave. Don Emilio era un maestro de la urgencia controlada. Él sabía que el tiempo era limitado, pero que la solución no se encontraba con desesperación. La llave que tenía era un símbolo, una dirección. Me levanté y miré a mi alrededor. ¿Dónde más había una cerradura antigua que no se usara? Un lugar que don Emilio consideraría seguro, pero accesible para mí. Mi mirada se posó en el viejo escritorio de madera, el que había sido de mi abuelo y que don Emilio siempre admiró. Tenía un pequeño cajón con una cerradura ornamentada, que nunca había usado porque no teníamos la llave. Con el corazón latiendo fuerte, me acerqué al escritorio. La llave antigua en mi mano parecía encajar perfectamente en esa cerradura. Con un giro suave, el cajón se abrió. Dentro, no había nada más que un pequeño rollo de pergamino atado con un hilo rojo y, a su lado, una llave diminuta, delicada, que parecía hecha para la caja. La sensación de haber descifrado una parte del enigma de don Emilio fue inmensa. Había seguido sus pistas, había aplicado sus enseñanzas, y ahora tenía la llave para abrir el verdadero secreto. Con la pequeña llave en mis manos, volví a la caja de madera. Esta vez, encajó perfectamente en la ranura oculta. Con un clic suave, la caja se abrió, revelando su contenido. Dentro, no había oro ni joyas. Había un solo documento, un pergamino amarillento con la caligrafía inconfundible de don Emilio. Pero lo que estaba escrito en él no era un testamento ni una carta. Era un mapa. Un mapa detallado de la propiedad, con marcas extrañas y un punto central señalado con una X. Un mapa que revelaba no un tesoro enterrado, sino la ubicación de algo mucho más valioso, algo que don Emilio había ocultado con un propósito, y que mis sobrinos, en su ceguera por lo material, nunca encontrarían. Este mapa era la clave para un poder que ni siquiera yo podía imaginar, y que estaba a punto de ser desenterrado. El mapa. Su sola presencia en mis manos era una revelación que congeló el tiempo. No era un pergamino cualquiera, era un susurro de don Emilio desde el más allá, una invitación a un viaje que prometía desenterrar no oro ni plata, sino un poder que transformaría mi entendimiento del mundo. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de la magnitud de lo que tenía entre mis dedos. Era como si el destino mismo me hubiera entregado una pieza clave para un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. La luz de la tarde se filtraba por la ventana de la biblioteca, iluminando el pergamino amarillento. Los símbolos que don Emilio había dibujado no eran los de un mapa de tesoros común. No había calaveras ni barcos hundidos. En su lugar, veía líneas que se curvaban como ríos, círculos concéntricos y pequeños dibujos que parecían representar plantas o formaciones rocosas. Pero lo más impactante era la X, marcada en el centro de la propiedad, justo en el corazón del jardín que don Emilio cuidaba con tanto esmero. Él siempre decía que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en los lugares que alimentan el espíritu. Ahora, su mapa confirmaba esa filosofía. La curiosidad me invadió por completo. ¿Qué había en ese lugar? ¿Por qué don Emilio lo había mantenido en secreto? La narrativa confidencial de este descubrimiento me hacía sentir como si estuviera a punto de desvelar un misterio ancestral, algo que solo unos pocos elegidos estaban destinados a conocer. Piense en esto, ¿cuántas veces has sentido que hay algo más allá de lo que se ve, una verdad oculta esperando ser descubierta? Esa era exactamente la sensación que me embargaba. Me senté en el suelo, extendiendo el mapa con cuidado. Mis dedos trazaron las líneas, sintiendo la textura del pergamino. El jardín. Era el lugar donde don Emilio pasaba horas, meditando, trabajando la tierra, hablando con las plantas. Él lo llamaba su laboratorio de vida. Elena, me había dicho una vez, la naturaleza es la maestra más grande. Si aprendes a escucharla, te revelará los secretos del universo. La autoridad de sus palabras resonó en mi mente. Este mapa no era solo una guía geográfica, era una guía hacia una profunda comprensión. Para entender el mapa, tenía que entender a don Emilio. Él no era un hombre de riquezas materiales, sino de sabiduría. Su poder no era el dinero, sino la influencia que tenía sobre las personas, la forma en que sus consejos cambiaban vidas. El mapa, entonces, no podía llevar a un cofre lleno de monedas. Tenía que llevar a la fuente de su propio poder, a la esencia de sus enseñanzas. Imagínese que usted tiene un mentor, alguien a quien admira profundamente. Si esa persona le dejara un mapa, esperaría que le llevara a un montón de dinero, o a algo que representara su legado, su conocimiento más valioso.
La identificación con don Emilio me hacía ver que el beneficio de este descubrimiento no sería material, sino una expansión de mi propia conciencia, una oportunidad de acceder a un nivel de sabiduría que pocos alcanzan. Sentí una urgencia controlada. No era la prisa por encontrar un tesoro, sino la necesidad de desentrañar este misterio antes de que la oportunidad se desvaneciera. Don Emilio me había enseñado que las puertas de la oportunidad no permanecen abiertas para siempre, hay que saber cuándo cruzarlas. El sol comenzaba a descender, y sabía que tenía que actuar pronto. Decidí que iría al jardín al amanecer. La noche me daría tiempo para estudiar el mapa, para memorizar cada detalle, cada símbolo. Había un pequeño dibujo de un árbol antiguo cerca de la X. Recordé que había un roble centenario en el centro del jardín, un árbol majestuoso que don Emilio siempre veneró. Ese árbol ha visto más que nosotros, Elena. Sus raíces son profundas, como la verdad, me dijo una vez. Parecía que el roble sería mi punto de referencia. La cohesión del plan se formaba en mi mente. Primero, el mapa. Luego, el amanecer. Después, el roble. Cada paso me acercaba más a la verdad. La dramatización de la búsqueda ya estaba en marcha. Podía sentir el aire fresco de la mañana, el rocío en la hierba, la expectativa de lo que encontraría. Mientras guardaba el mapa con cuidado, una idea se formó en mi mente. Don Emilio no solo me había dejado un mapa físico. Me había dejado un mapa mental, una serie de pistas para la vida. Cada símbolo en el pergamino, cada curva, cada marca, parecía tener un significado más allá de lo geográfico. Era como si me estuviera diciendo, así como buscas este lugar, debes buscar las verdades ocultas en tu propia vida, en tus relaciones, en tus decisiones. Por ejemplo, si el mapa mostraba un camino sinuoso, me recordaba que la vida no siempre es una línea recta, que hay que saber adaptarse a los giros y vueltas. Si un símbolo representaba el agua, me hacía pensar en la fluidez, en la capacidad de adaptarse y nutrir. Él siempre me dio ejemplos prácticos. Si quería mejorar mi comunicación, me decía, observa cómo el agua encuentra su camino, siempre busca la menor resistencia, pero con una fuerza imparable. Así debe ser tu mensaje, claro, directo y con propósito. La noche se cernía sobre la casa, y yo me sentía como una exploradora al borde de un gran descubrimiento. El sueño no llegaría fácilmente. Mi mente estaba llena de imágenes del jardín, del roble, de la X. ¿Qué me esperaba allí? ¿Qué poder había ocultado don Emilio en ese lugar tan familiar, pero a la vez tan desconocido? Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, me dirigí al jardín. El rocío cubría la hierba como un manto de diamantes. El aire era fresco y puro. Mis pasos eran cautelosos, llenos de reverencia. El roble centenario se alzaba majestuoso, tal como lo había recordado. Caminé directamente hacia él, siguiendo las indicaciones del mapa en mi mente. Y justo cuando llegué al punto marcado con la X, al pie del roble, no encontré un cofre enterrado, ni una cueva secreta. Encontré algo mucho más enigmático, algo que me dejó sin aliento y que prometía una revelación aún más profunda, una pequeña placa de bronce incrustada en la tierra, con solo 2 palabras grabadas en ella, palabras que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre don Emilio y su legado. Las 2 palabras grabadas en la placa de bronce, tu esencia, me golpearon como un rayo en medio de la quietud del amanecer. No eran lo que esperaba. No eran un nombre, ni una fecha, ni una instrucción clara para encontrar algo material. Eran un acertijo, una invitación a la introspección, una revelación que congeló el tiempo y me hizo sentir que el verdadero tesoro no estaba enterrado bajo mis pies, sino dentro de mí. Me arrodillé, pasando los dedos por las letras frías y pulidas por el tiempo. La placa no era grande, apenas cabía en la palma de mi mano, pero el peso de su mensaje era inmenso. Don Emilio. Él siempre fue un maestro en el arte de la sutileza, de las lecciones que se revelan solo a quienes están listos para escucharlas. Elena, me había dicho una vez, la verdad más grande no se grita, se susurra. Y solo el corazón atento la escucha. Estas palabras, tu esencia, eran un susurro directo de su sabiduría, un eco de su autoridad moral que resonaba en lo más profundo de mi ser. Piense en esto, ¿cuántas veces hemos buscado fuera lo que ya reside dentro? La gente pasa la vida persiguiendo riquezas, fama, o la aprobación de otros, sin detenerse a mirar la fuente de su propio poder. Don Emilio, con estas 2 palabras, me estaba dirigiendo hacia ese origen, hacia el lugar donde reside la verdadera fuerza y el propósito. Era una lección sobre la identificación con uno mismo,
sobre la necesidad de conocerse a fondo para poder enfrentar cualquier desafío. El sol comenzaba a subir por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El jardín, antes un lugar de búsqueda, se transformó en un santuario de reflexión. Sentí una conexión profunda con don Emilio, como si él estuviera sentado a mi lado, sonriendo con esa mirada sabia que siempre tenía. Tu esencia, repetí en voz baja. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Qué era mi esencia? La urgencia de entender se apoderó de mí, no una urgencia de correr o de buscar, sino de meditar, de desentrañar el significado de esas palabras en el contexto de todo lo que don Emilio me había enseñado. Él siempre hablaba del beneficio de la introspección. El verdadero beneficio no es lo que acumulas, sino lo que descubres de ti mismo. Eso es lo único que nadie te puede quitar. La placa no era el fin del camino, sino el verdadero comienzo. Me levanté y me apoyé en el tronco rugoso del roble centenario. Sentí la vida del árbol, sus raíces profundas ancladas a la tierra, su copa extendiéndose hacia el cielo. Era un símbolo perfecto de lo que don Emilio quería decir con esencia, algo que es fundamental, que se mantiene firme a pesar del tiempo y las tormentas, y que busca crecer y expandirse. Para entender mi esencia, tenía que recordar quién era yo, más allá de las expectativas de los demás, más allá de los roles que desempeñaba. ¿Cuáles eran mis valores más profundos? ¿Qué me movía, me inspiraba, me hacía sentir viva? Don Emilio me había enseñado a hacer preguntas difíciles, a no conformarme con respuestas superficiales. Si quieres construir algo sólido, Elena, primero debes conocer los cimientos. Y mi esencia era mi cimiento. Por ejemplo, si usted se siente perdido o sin rumbo, pregúntese, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué me hace sentir auténtico? Si la respuesta es la creatividad, entonces busque formas de expresarla, aunque sea en pequeños actos diarios. Si es la conexión con la naturaleza, pase tiempo al aire libre. Su esencia no es un concepto abstracto, es la suma de lo que usted es cuando todas las capas externas se desprenden. Es el motor de su vida. La narrativa confidencial de este descubrimiento me hizo sentir que estaba compartiendo un secreto con don Emilio, un secreto que ahora se revelaba a mí. Él sabía que yo no buscaría un cofre de oro, sino una verdad más profunda. Su mapa no era para un tesoro material, sino para el tesoro del autoconocimiento. Mientras reflexionaba sobre tu esencia, mis ojos se posaron en la placa de nuevo. La luz del sol, ahora más brillante, hizo que algo brillara. No era parte de las letras. Era una pequeña marca, casi invisible, en el borde inferior de la placa. Era un símbolo diminuto, apenas un rasguño, que no había notado antes. Parecía un ojo estilizado, o quizás una espiral. La curiosidad insaciable me invadió de nuevo. Don Emilio no dejaría un símbolo sin un propósito. Él era un maestro en el arte de la cohesión magnética, donde cada pista te llevaba a la siguiente, cada revelación abría una nueva puerta. Este símbolo no era aleatorio. Era la siguiente pieza del rompecabezas. Toqué el símbolo con la punta de mi dedo. Estaba grabado con una precisión asombrosa, casi como si fuera parte de un mecanismo. Sentí una pequeña vibración, apenas perceptible. La placa, que antes parecía solo un mensaje, ahora se revelaba como algo más. Era una llave, un interruptor, una pista que apuntaba a un nuevo nivel de su sabiduría. Este no era el final de la búsqueda, sino una nueva fase, una que prometía llevarme a un entendimiento aún más profundo de lo que don Emilio había querido compartir. El símbolo en la placa no era solo una marca, era una dirección. Y mientras lo miraba, me di cuenta de que no apuntaba al cielo, ni a la tierra. Apuntaba hacia el reflejo de mi propio rostro en la superficie pulida del bronce, como si la siguiente pista estuviera esperando ser encontrada no en el mundo exterior, sino en la forma en que yo me percibía a mí misma. El reflejo de mi propio rostro en la superficie pulida del bronce me detuvo en seco. No era una imagen clara, sino una silueta difusa, como si el metal quisiera mostrarme no lo que mis ojos veían, sino lo que mi alma sentía. Don Emilio, con su sabiduría silenciosa, me estaba guiando hacia una verdad que pocos se atreven a explorar. Esta no era una búsqueda de objetos, sino de la esencia misma de mi ser, una revelación que prometía cambiar la forma en que me veía a mí misma y, por ende, el mundo. Me incliné, acercando mi mirada al brillo opaco de la placa. El pequeño símbolo, ese ojo estilizado o espiral, parecía vibrar bajo mi dedo, como si respondiera a mi presencia. Era una sensación extraña, una conexión que iba más allá de lo físico.
Don Emilio siempre decía que la verdadera visión no está en los ojos, sino en la mente que los interpreta. Y en ese momento, su autoridad resonaba en cada fibra de mi ser, recordándome que cada detalle, por insignificante que pareciera, tenía un propósito mayor. Piense en esto, ¿cuántas veces nos miramos al espejo y solo vemos los defectos, las imperfecciones, las expectativas que otros han puesto sobre nosotros? Rara vez nos detenemos a ver la fuerza, la resiliencia, la chispa única que nos hace ser quienes somos. La placa me estaba pidiendo que hiciera precisamente eso, que me mirara de verdad, que identificara mi esencia más allá de las máscaras que a veces usamos para encajar. Era una invitación a la autenticidad, un beneficio incalculable para cualquiera que se atreva a aceptarlo. La urgencia de entender este mensaje era palpable. No era una urgencia de tiempo, sino de conciencia. Sentía que cada segundo que pasaba sin comprender plenamente lo que don Emilio quería decir, era un segundo perdido en mi propio crecimiento. Él me había preparado para este momento, para desenterrar no un tesoro escondido, sino la riqueza de mi propio potencial. Elena, me había dicho, el mayor poder que posees es el de tu propia mente, y la forma en que eliges verte a ti misma es la llave para desbloquearlo. De repente, el reflejo en la placa pareció intensificarse. No era mi rostro lo que se aclaraba, sino la imagen de una niña pequeña, con el cabello alborotado y los ojos llenos de asombro. Era yo, de niña, en el jardín de don Emilio, persiguiendo mariposas, riendo sin preocupaciones. La dramatización cinematográfica de ese recuerdo me envolvió, transportándome a una época de pura inocencia y curiosidad insaciable. Era una escena que viví, pero que ahora se presentaba con un nuevo significado. Don Emilio siempre insistió en que el pasado no es solo una colección de recuerdos, sino un mapa hacia nuestro futuro. Tus experiencias de la infancia, Elena, son los cimientos de tu carácter. En ellas encontrarás las pistas de tu verdadera vocación, de tu esencia inmutable. Ver a esa niña en el reflejo no era solo un viaje nostálgico, era una lección sobre la identificación con mi yo más auténtico, con la parte de mí que no había sido moldeada por las expectativas del mundo. Para usted, esto puede significar recordar un momento en su infancia en el que se sintió completamente feliz, completamente usted mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le apasionaba? Esa actividad, esa sensación, es una pista de su esencia. Si de niño le encantaba construir cosas, quizás su esencia sea la creatividad o la resolución de problemas. Si le gustaba ayudar a otros, tal vez sea la compasión o el servicio. Estos pequeños detalles son el beneficio de la introspección, las migas de pan que nos guían de vuelta a casa. La cohesión magnética de la narrativa de don Emilio se hacía evidente. Cada paso, cada pista, me llevaba a un nivel más profundo de autodescubrimiento. La placa, el símbolo, mi reflejo, la niña en el jardín, todo se unía para formar un tapiz de significado. Sentía que estaba a punto de desvelar un secreto que había estado oculto a plena vista toda mi vida. Mientras observaba a la niña en el reflejo, me di cuenta de algo más. Ella no estaba sola. A su lado, apenas visible al principio, había una figura alta y delgada. Era don Emilio. Él estaba sonriendo, y en su mano sostenía algo. Era un pequeño libro, encuadernado en cuero oscuro. Nunca lo había visto antes. La curiosidad insaciable me invadió. ¿Qué era ese libro? ¿Por qué me lo mostraba ahora, en este reflejo del pasado? La imagen de don Emilio y el libro no era solo un recuerdo, era una instrucción. Su mirada en el reflejo no era la de un fantasma, sino la de un guía, señalando el camino. Sentí una urgencia renovada, una que me impulsaba a buscar ese libro, a encontrarlo en algún lugar de su casa, o quizás en el mismo jardín. La placa de bronce, que había sido un espejo, ahora parecía una ventana a otro tiempo, a otra pista. El símbolo en el borde se iluminó por un instante, y luego la imagen de la niña y don Emilio se desvaneció, dejando solo mi propio reflejo, pero esta vez, mis ojos parecían más claros, más decididos. La siguiente pieza del rompecabezas no estaba en el pasado, sino en el presente, en la búsqueda de ese misterioso libro que don Emilio sostenía. ¿Qué secretos guardaría entre sus páginas? ¿Sería la clave para entender mi verdadera esencia y el legado de mi mentor? La imagen de don Emilio, sonriendo con ese misterioso libro de cuero oscuro en sus manos, se grabó en mi mente como una fotografía antigua, pero con una nitidez que congeló el tiempo. No era solo un recuerdo, era una instrucción, un mapa hacia la siguiente pieza de un rompecabezas que prometía desvelar secretos profundos, una revelación que sentía que cambiaría mi vida para siempre. La urgencia me invadió, pero no una urgencia frenética, sino una calma determinación.
Sabía que el libro no estaría a la vista, que don Emilio nunca dejaba las cosas importantes al azar. Él era un maestro en el arte de la narrativa confidencial, donde cada pista se entregaba con un propósito, invitando a una búsqueda más allá de lo evidente. Elena, me había dicho, las verdades más valiosas no se encuentran en la superficie, sino en las profundidades de la paciencia y la observación. Su autoridad en estas materias era innegable, y yo confiaba plenamente en su método. Piense en esto, ¿cuántas veces hemos buscado respuestas en los lugares equivocados, esperando que la solución aparezca sin esfuerzo? La vida, como don Emilio me enseñó, es un viaje de descubrimiento constante, y el mayor beneficio de esa travesía es el conocimiento que adquirimos sobre nosotros mismos. Este libro, lo sentía, no era solo un objeto, era un portal hacia ese conocimiento, una herramienta para la identificación con mi propia esencia. Comencé mi búsqueda en su estudio, el lugar donde pasábamos horas conversando, donde él me impartía sus lecciones más valiosas. Cada estante, cada cajón, cada rincón de ese espacio estaba impregnado de su presencia. La dramatización cinematográfica de mi búsqueda se desplegaba ante mí, mis manos recorriendo las tapas de libros viejos, el crujido de la madera bajo mis pies, el olor a papel y a tiempo. Buscaba ese lomo oscuro, esa textura de cuero que había visto en el reflejo. Revisé los lugares obvios primero, los que él usaba para guardar sus notas diarias o sus libros de consulta. Pero no estaba allí. Don Emilio era un hombre de hábitos, pero también de sorpresas. Su mente era como un laberinto bien diseñado, y yo era la única que conocía algunas de sus entradas secretas. La curiosidad insaciable me impulsaba a seguir, a no rendirme. ¿Qué tipo de conocimiento guardaría en un libro tan personal, tan oculto? La promesa de una revelación extraordinaria me mantenía en vilo. Si quieres encontrar algo que vale la pena, Elena, me había aconsejado, debes aprender a ver más allá de lo que tus ojos te muestran. Debes sentir, intuir, y confiar en esa pequeña voz interior que te guía. Y esa voz me decía que el libro no estaría en un lugar común. Tenía que ser un sitio que solo él y yo, o quizás solo él, conocíamos. Recordé un pequeño compartimento secreto detrás de un panel de madera en su escritorio, un lugar donde guardaba objetos de valor sentimental, no económico. Era un espacio que él me había mostrado una vez, con una sonrisa enigmática, diciendo, aquí es donde guardo los tesoros que el dinero no puede comprar. La cohesión magnética de sus palabras resonaba ahora con una fuerza increíble. Me acerqué al escritorio, pasando mis dedos por la madera pulida. Sabía exactamente dónde estaba el mecanismo. Presioné con firmeza un punto específico, y con un suave clic, el panel se deslizó, revelando un espacio oscuro. Mi corazón dio un vuelco. Allí, en medio de unos cuantos papeles antiguos y una pluma de ave, estaba el libro. Era exactamente como lo había visto en el reflejo, de cuero oscuro, con un lomo desgastado por el tiempo, sin título visible. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso en mis manos. Era más pesado de lo que parecía, como si cada página contuviera una densidad de sabiduría. La textura del cuero era suave, casi cálida, como si hubiera sido sostenido y leído innumerables veces. La urgencia de abrirlo era casi insoportable, pero me contuve por un momento, saboreando el instante del descubrimiento. Este no era un libro cualquiera. Este era el legado de don Emilio, un compendio de sus pensamientos, sus filosofías, sus secretos. Sentía que al sostenerlo, estaba conectando directamente con su mente, con su espíritu. Era un beneficio que pocos tenían la oportunidad de experimentar, un regalo de un mentor a su aprendiz. Si usted alguna vez se encuentra en una búsqueda similar, recuerde que la respuesta no siempre está en el lugar más obvio. A veces, el verdadero tesoro se esconde en los rincones olvidados, en los detalles que pasamos por alto. La clave es la paciencia, la observación y la confianza en su propia intuición. Con un suspiro profundo, abrí el libro. La primera página estaba en blanco, pero la segunda no. En ella, con la caligrafía elegante y firme de don Emilio, había una única frase escrita. No era un título, ni una introducción, sino una pregunta directa, una que me dejó sin aliento y con el pulso acelerado. Decía, ¿estás lista para ver lo que realmente eres, Elena, más allá de lo que crees ser? Y debajo de la pregunta, no había más texto, solo un dibujo meticuloso del mismo símbolo que había encontrado en la placa de bronce, el ojo estilizado o espiral, pero esta vez, con un pequeño punto brillante en su centro, como si me estuviera observando. La pregunta de don Emilio, escrita con esa caligrafía inconfundible en la segunda página del libro, me golpeó como un rayo en un cielo despejado. ¿Estás lista para ver lo que realmente eres, Elena, más allá de lo que crees ser?
El tiempo se detuvo. Mis dedos se aferraron al cuero envejecido del libro, sintiendo el peso de esas palabras, no solo en mis manos, sino en cada fibra de mi ser. Era una invitación, sí, pero también un desafío, una promesa de revelación que sentía que cambiaría el curso de mi vida. La urgencia de responder, de sumergirme en lo que el libro pudiera ofrecer, era palpable. Pero don Emilio siempre me enseñó que las verdades más profundas requieren una pausa, una reflexión. Elena, me había dicho, la prisa es enemiga de la sabiduría. Permite que la pregunta repose en tu mente, que fermente, antes de buscar la respuesta. Su autoridad en el arte de la introspección era absoluta, y yo confiaba en su método. Piense en esto, ¿cuántas veces nos apresuramos a buscar soluciones externas cuando la respuesta ya reside dentro de nosotros? El mayor beneficio de esta pausa es permitir que nuestra propia intuición hable, que esa voz interna nos guíe. Este libro no era un manual de instrucciones, sino un espejo, un catalizador para la identificación con mi propia verdad. Con el corazón latiéndome con fuerza, pasé la página, esperando encontrar una explicación, una guía detallada. Pero la siguiente página estaba en blanco. Y la siguiente. Y la siguiente. Una docena de páginas vacías se desplegaban ante mí, cada una un lienzo en blanco, una invitación silenciosa a llenar el espacio con mis propias respuestas. La dramatización cinematográfica de ese momento fue intensa. Mi mente, que esperaba palabras, se encontró con el vacío, y en ese vacío, una nueva forma de pensar comenzó a gestarse. La curiosidad insaciable me invadió. ¿Era esta la forma de don Emilio de obligarme a buscar dentro, a no depender de sus palabras, sino de mi propia voz? Recordé otra de sus enseñanzas: las respuestas más importantes no se leen, se viven. Se encuentran en el silencio, en la confrontación honesta con uno mismo. La promesa de una revelación extraordinaria no venía del texto, sino de la experiencia que el libro me estaba pidiendo crear. Me senté en el viejo sillón de su estudio, el libro abierto en mi regazo, las páginas en blanco mirándome fijamente. El símbolo del ojo o espiral, dibujado bajo la pregunta inicial, parecía vibrar en mi mente. ¿Qué significaba? ¿Era una invitación a mirar hacia adentro, a girar hacia el centro de mi ser? Decidí seguir mi intuición. Cerré los ojos, como si el libro me estuviera pidiendo que lo hiciera. Y en la oscuridad de mis párpados, la pregunta de don Emilio resonó de nuevo: ¿estás lista para ver lo que realmente eres, Elena, más allá de lo que crees ser? Comencé a recordar. No recuerdos al azar, sino momentos específicos en los que me había sentido más yo misma, más auténtica, sin máscaras. Recordé la emoción de pintar mi primer mural, la satisfacción de ayudar a un vecino con su jardín, la alegría de reír a carcajadas con mis amigos sin importarme cómo me veía. Pero también recordé momentos de duda, de miedo, de sentirme pequeña e incapaz. Y fue entonces cuando la revelación comenzó a tomar forma. Don Emilio no quería que encontrara una única definición de quién soy. Él quería que entendiera que lo que realmente eres no es una cosa estática, inmutable, sino una colección de todas esas experiencias, de todas esas emociones. Es la suma de tus fortalezas y tus vulnerabilidades, de tus éxitos y tus fracasos. Es la capacidad de elegir, en cada momento, quién quieres ser. Para usted, esto puede significar sentarse en silencio y recordar esos momentos clave de su vida. ¿Cuándo se sintió más vivo? ¿Cuándo se sintió más auténtico? ¿Qué le decía su corazón en esos instantes? Esos son los fragmentos de su verdadera esencia, las piezas que, al unirlas, forman el mosaico de su ser. El beneficio de este ejercicio es una claridad profunda sobre sus valores, sus pasiones y su propósito. La cohesión magnética de la lección era innegable. El libro, con sus páginas en blanco, no me estaba ocultando respuestas, me estaba enseñando a crearlas. La autoridad de don Emilio no residía en sus palabras, sino en su habilidad para guiarme a mi propia verdad. La urgencia no era por encontrar una respuesta rápida, sino por vivir la pregunta, por explorarla con honestidad. Abrí los ojos y miré las páginas en blanco. Ya no las veía como vacías, sino como llenas de potencial. Comencé a escribir. No una respuesta a la pregunta, sino una serie de afirmaciones sobre quién elegía ser, sobre las cualidades que quería cultivar, sobre la persona en la que quería convertirme. Escribí sobre la valentía, la compasión, la creatividad, la resiliencia. Cuando terminé, el libro ya no tenía páginas en blanco. Tenía mis palabras, mi visión. Y al final de la última página que escribí, volví a ver el símbolo del ojo o espiral, pero esta vez, sentí que no me observaba, sino que me invitaba a mirar a través de él. Y entonces,
En el centro del símbolo, donde antes había un punto brillante, apareció una pequeña inscripción, casi imperceptible. Con la misma caligrafía de don Emilio, leí una última frase, una que me dejó sin aliento y con una nueva y profunda certeza: ahora que sabes quién eres, Elena, ¿estás lista para construir el mundo que mereces? Y debajo, no había más texto, solo un nombre, el nombre de una persona que nunca había esperado ver allí, el nombre de mi madre. Si la historia de Elena te inspiró a mirar dentro y descubrir la heroína que llevas, dale me gusta a este video. Y para no perderte las próximas revelaciones y unirte a nuestra comunidad de fuerza y sabiduría, sigue nuestro canal, Heroínas de Familia.